Después de perder a su hijo, un perro misterioso empezó a ladrar en la ventana todos los días. Leticia Domínguez secaba las lágrimas que se empeñaban en caer mientras observaba a su esposo, Diego, tratando de mantener una rutina que ya no tenía sentido. 6 meses habían pasado desde que perdieron a Santiago, su único hijo de 8 años, y la casa que antes estaba llena de risas infantiles, ahora respiraba un silencio sofocante que parecía devorar cualquier intento de volver a la normalidad. Fue en un martes común de octubre que el pastor alemán apareció por primera vez. Eran exactamente las 3 de la tarde cuando Leticia escuchó los ladridos insistentes que venían del jardín delantero. Ella estaba en la sala, como siempre a esa hora, evitando salir de casa desde el accidente. Los ladridos eran urgentes, desesperados, como si el animal estuviera tratando de llamar la atención sobre algo muy importante. «Diego, hay un perro afuera», dijo Leticia, aún sentada en el sofá donde pasaba la mayor parte de los días. Diego se levantó de la mesa donde intentaba trabajar en la laptop, otra de las estrategias que usaba para mantener la mente ocupada. Cuando llegó a la ventana de la sala, vio un pastor alemán de pelaje dorado y marrón, con las patas delanteras apoyadas en el vidrio, ladrando sin parar. El animal miraba directamente hacia el interior de la casa, como si conociera el lugar. «¿De quién será este perro?», murmuró Diego, abriendo un poco la cortina para ver mejor. El animal no se asustó con el movimiento. Al contrario, intensificó los ladridos y comenzó a rasguñar suavemente el vidrio de la ventana. Leticia se levantó lentamente y se acercó a su esposo. Hacía meses que no mostraba interés en nada, pero algo en ese perro llamó su atención. «Parece que está tratando de decirnos algo», susurró Leticia. Diego observó el reloj en la pared de la sala, las 3:15 de la tarde, la misma hora en que Santiago solía llegar de la escuela, corriendo por la acera con la mochila en la espalda, siempre ansioso por contar cómo había sido su día, la hora que se había vuelto la más difícil de enfrentar para ambos. «Voy a ver si está perdido», dijo Diego caminando hacia la puerta, pero cuando abrió la puerta principal, el perro había desaparecido. Diego miró a ambos lados de la calle, buscó detrás de los autos estacionados e incluso llamó al animal, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. «¿A dónde fue?», preguntó Leticia, que se había unido a su esposo en el porche. «No sé. Estaba aquí hace 2 minutos y ahora desapareció», respondió Diego, rascándose la cabeza. «Quizás fue solo un perro perdido». Al día siguiente, exactamente a la misma hora, el pastor alemán regresó. Leticia estaba en la cocina cuando escuchó los ladridos familiares. Esta vez, corrió hacia la ventana de la sala antes siquiera de llamar a Diego. El animal estaba en la misma posición, con las patas apoyadas en el vidrio, ladrando con la misma urgencia del día anterior. «¡Diego, regresó!», gritó Leticia. Diego llegó corriendo desde el garaje, donde intentaba organizar las herramientas para distraerse. Cuando vio al perro nuevamente en la ventana, sintió un nudo en el pecho. No era normal que un animal actuara así, sobre todo a la hora que más lastimaba el corazón de ambos. «Esta vez lo voy a agarrar antes de que huya», dijo Diego, pero cuando se dirigió a la puerta, Leticia lo tomó del brazo. «Espera, vamos a observarlo un poco más», pidió Leticia. Los dos se quedaron parados detrás de la cortina, observando el comportamiento del animal. El pastor alemán ladraba por unos minutos, luego se detenía y miraba fijamente hacia el interior de la casa. Sus ojos parecían buscar algo específico, como si estuviera buscando a alguien. Después de exactamente 15 minutos, dejó de ladrar, se bajó de la ventana y nuevamente desapareció. «15 minutos», murmuró Leticia. «Ladró por 15 minutos y luego se fue». «Es extraño, de verdad», admitió Diego. «Pero debe tener una explicación. Tal vez vive cerca y está confundido». Al tercer día, Leticia estaba esperando. A las 2:50 de la tarde, ya estaba posicionada en la sala, vigilando la calle. Puntualmente a las 3, el pastor alemán apareció de nuevo, siguiendo exactamente el mismo ritual. Esta vez, sin embargo,
Leticia reparó en detalles que había pasado por alto antes. El perro usaba un collar de cuero marrón, muy desgastado por el tiempo. Su pelaje estaba limpio y bien cuidado, indicando que no era un animal abandonado. Más importante aún, parecía conocer perfectamente el camino hasta su casa, como si ya hubiera estado allí muchas veces antes. «Diego, mira su collar», dijo Leticia cuando su esposo se unió a ella en la ventana. «Tienes razón, tiene dueño. Pero ¿por qué viene aquí todos los días a la misma hora?» Diego estaba genuinamente intrigado ahora. Cuando se cumplieron los 15 minutos, corrieron a la puerta principal, decididos a seguir al animal. Pero de nuevo, cuando abrieron la puerta, no había rastro del pastor alemán. Era como si simplemente se materializara y desmaterializara frente a la casa. «Esto no es normal, Diego», dijo Leticia con una mezcla de fascinación e inquietud en la voz. «Lo sé. Mañana descubriremos de dónde viene», prometió Diego. Esa noche, Leticia tuvo el primer sueño con Santiago en meses. En el sueño, el niño estaba jugando en el patio con un pastor alemán muy parecido al que aparecía en la ventana. Santiago se reía y corría tras el perro, que parecía protegerlo y jugar con él al mismo tiempo. Leticia despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en 6 meses no eran solo lágrimas de tristeza. Al cuarto día, estaban preparados. Diego había tomado prestada la cámara digital del vecino y se colocó cerca de la ventana. Leticia insistió en estar presente también, sintiendo una extraña conexión con aquellas visitas misteriosas. Cuando el pastor alemán apareció, Diego comenzó a fotografiar. Pero algo muy extraño sucedió. Las fotos salían todas borrosas u oscuras, como si hubiera alguna interferencia. La cámara funcionaba normalmente antes y después, pero durante los 15 minutos de la visita del perro, las imágenes se veían inexplicablemente afectadas. «Déjame intentar con el celular», dijo Leticia tomando el dispositivo. Ocurrió el mismo problema. Los videos tenían ruidos extraños y las fotos salían completamente desenfocadas. Era como si algo interfiriera con los equipos electrónicos, específicamente durante la presencia del animal. «Esto se está volviendo cada vez más raro», murmuró Diego mirando las imágenes borrosas en la pantalla de la cámara. «O se está volviendo más interesante», respondió Leticia, y Diego notó algo diferente en la voz de su esposa. Por primera vez en meses, ella mostraba curiosidad por algo. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dar like y especialmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando». Al quinto día, Leticia tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Se vistió adecuadamente por primera vez en semanas. Se puso unos tenis cómodos y se colocó afuera de la casa antes de las 3. Diego intentó disuadirla, preocupado por el estado emocional de su esposa, pero Leticia estaba decidida. «Necesito saber quién es este perro y de dónde viene», dijo Leticia, con una firmeza que Diego no había escuchado en mucho tiempo. Cuando el pastor alemán apareció y la vio afuera, su reacción fue completamente diferente. En lugar de ladrar, se acercó lentamente, con la cabeza baja, como si fuera un saludo respetuoso. Leticia extendió la mano despacio y el animal la olió antes de permitir que ella lo tocara. «Hola, chico», susurró Leticia acariciando la cabeza del perro. «¿De dónde vienes?» El animal pareció responder al tacto y a su voz de forma familiar, como si ya la conociera. Se sentó a los pies de Leticia y miró directamente a sus ojos, con una expresión casi humana de comprensión y cariño. Diego observaba desde la ventana, dividido entre preocupación y alivio. Era la primera vez que veía a su esposa mostrar afecto por algo desde que perdieron a Santiago. Al mismo tiempo, toda la situación le causaba un malestar inexplicable. Después de unos minutos, Leticia Domínguez intentó seguir al perro cuando éste se levantó para irse. El animal caminó lentamente por la banqueta, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que ella lo seguía. Caminaron 3 cuadras hasta llegar a un pequeño parque que Leticia no visitaba desde hacía años. En el parque, el pastor alemán se dirigió directamente a una banca específica y se sentó a un lado de ella, mirando a Leticia como si esperara que ella también se sentara.
Cuando ella se acomodó en la banca, notó una pequeña placa de bronce en el respaldo. Era un homenaje a los niños de la comunidad que habían partido prematuramente. Leticia sintió un nudo en la garganta. Santiago solía jugar en ese parque cuando era más pequeño. Venían allí los fines de semana, y el niño adoraba deslizarse en el tobogán y columpiarse en los columpios. Era un lugar lleno de recuerdos felices que ella había evitado desde el accidente. El perro permaneció a su lado por unos minutos, como si entendiera la importancia emocional de ese momento. Luego se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el fondo del parque. Leticia lo siguió, curiosa por ver a dónde la llevaría. Al fondo del parque había un pequeño sendero que llevaba a un estanque rodeado de árboles. Leticia recordó que Santiago siempre quería explorar esa área, pero ella nunca lo permitió porque lo consideraba peligroso. El perro se detuvo a la orilla del estanque y se sentó, mirando el agua como si estuviera recordando algo. ¿Conocías a mi hijo?, preguntó Leticia en voz baja, más para sí misma que para el animal. Como si hubiera entendido la pregunta, el pastor alemán se volvió hacia ella y emitió un sonido bajo, casi como un gemido triste. Sus ojos parecían cargar una melancolía profunda, como si él también estuviera sufriendo una pérdida. Leticia pasó la mano por el collar del perro y sintió que había algo grabado en la placa de identificación. Giró la pequeña pieza de metal e intentó leer, pero las letras estaban muy desgastadas por el tiempo. Logró distinguir solo algunas letras que parecían formar el nombre S.A., pero el resto era ilegible. Cuando regresaron a casa, Diego estaba ansioso esperando en el porche. Había pasado los últimos 40 minutos, preguntándose si debía salir a buscar a su esposa o si debía respetar su necesidad de autonomía. ¿Cómo fue?, preguntó Diego cuando Leticia se acercó. Me llevó al parque donde jugaba Santiago, respondió Leticia, con lágrimas en los ojos, pero no de desesperación. Diego, creo que este perro conocía a nuestro hijo. Diego sintió un nudo en el pecho. Parte de él quería descartar la idea como fantasía de una madre en duelo, pero la otra parte no podía explicar el comportamiento del animal de forma racional. Leticia, tal vez estás viendo conexiones que no existen. El dolor puede hacer que nuestra mente cree, comenzó Diego, pero Leticia lo interrumpió. Su collar tiene las letras S.A. grabadas, y sabía exactamente a dónde ir en el parque. Sabía dónde le gustaba jugar a Santiago, dijo Leticia con convicción. Esa noche, por segunda vez, Leticia soñó con Santiago. Esta vez, el niño estaba en el parque, corriendo detrás del mismo pastor alemán que visitaba su casa. En el sueño, Santiago gritaba de alegría y el perro ladraba de manera juguetona, completamente diferente de los ladridos urgentes que escuchaban todos los días. «Mamá, este es mi amigo», dijo Santiago en el sueño, señalando al perro. «Él me ayuda cuando estoy triste en la escuela». Leticia despertó sobresaltada. La frase resonaba en su mente con una claridad poco común para un sueño. Santiago había mencionado un perro especial en la escuela algunas veces, pero ella nunca le prestó mucha atención, pensando que era solo una conversación de niño. En el sexto día, Leticia estaba determinada a descubrir más sobre el pasado del animal. Se preparó nuevamente para salir y esta vez le pidió a Diego que la acompañara. «Quiero que lo veas por ti mismo», dijo Leticia. «Tal vez logremos descubrir algo sobre él juntos». Diego aceptó, más por preocupación por su esposa que por creer que encontrarían respuestas significativas. Cuando el pastor alemán apareció, nuevamente reaccionó de forma diferente al verlos a los dos en la calle. Esta vez se acercó primero a Diego, olió su mano y luego se colocó entre los dos, como si estuviera tratando de unirlos. «¿Viste?», susurró Leticia. «Actúa como si nos conociera». Diego no pudo negar que el comportamiento del animal era inusual. Durante sus años trabajando como ingeniero, siempre había buscado explicaciones lógicas para cualquier situación, pero aquello estaba desafiando su racionalidad. El perro los condujo por un camino diferente esta vez. En lugar de ir al parque, los llevó por una calle residencial que quedaba a pocas cuadras de la escuela donde estudiaba Santiago. Diego y Leticia
intercambiaron miradas significativas cuando notaron la dirección. El animal se detuvo frente a una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de flores y una cerca baja de madera pintada de blanco. Se sentó en la banqueta y miró hacia la casa, luego hacia ellos, como si estuviera presentando algo importante. «¿Qué hay en esta casa?», preguntó Diego. Antes de que Leticia pudiera responder, una señora de cabellos grises apareció en el porche de la casa. Tenía unos 70 años, usaba un delantal floreado y cargaba una regadera en las manos. Cuando vio al pastor alemán, su rostro se iluminó. «¡Ah, volviste, Max!», exclamó la señora, bajando los escalones del porche. «¿Dónde estabas? Hace días que no te veo». Diego y Leticia se miraron sorprendidos. La señora conocía al perro por su nombre. «Disculpe, señora», dijo Diego acercándose. «Este perro es suyo». «No exactamente», respondió la señora, acariciando a Max. «Aparece aquí desde hace unos meses, siempre a la misma hora. Le dejo agua y comida, pero nunca se queda mucho tiempo». «¿Ustedes son los vecinos nuevos?» «En realidad no vivimos aquí en la colonia», explicó Leticia. «Este perro aparece en nuestra casa todos los días a las 3 de la tarde y hoy decidimos seguirlo». La expresión de la señora cambió a sorpresa. «Interesante. Hace eso, visita varias casas. Me llamo Doña Socorro, vivo aquí desde hace 40 años. Ya he visto a Max en otras calles también, siempre a la misma hora». «¿Sabe de dónde viene?», preguntó Diego. «No sé con certeza, pero puedo contar lo que he observado», dijo Doña Socorro sentándose en una silla en el porche e indicándoles que se acercaran. Max empezó a aparecer aquí justo después de que la familia que vivía en la casa azul de allá se mudó. Tenían una niña pequeña que adoraba jugar en el jardín. Leticia sintió el corazón acelerarse. ¿Qué pasó con la niña? La familia se mudó después de perder a su hija en un accidente de bicicleta. Fue muy triste. La niña tenía unos 7 años, muy lista y cariñosa, contó Doña Socorro con tristeza. Max solía jugar con ella en el jardín. Después de que se mudaron, él siguió viniendo aquí, como si estuviera buscándola. Diego y Leticia sintieron un escalofrío simultáneo. La historia era inquietantemente similar a la de ellos. «¿Dice que visita otras casas también?», preguntó Leticia. «Sí, lo he visto en la calle de los Naranjos, en la calzada Benito Juárez y en varios otros lugares. Siempre a la misma hora, siempre buscando algo o a alguien», respondió Doña Socorro. «¿Ustedes también perdieron a algún niño?». La pregunta fue directa, pero hecha con sensibilidad. Leticia asintió, incapaz de hablar. Diego rodeó los hombros de su esposa con el brazo. «Nuestro hijo, Santiago, hace 6 meses», dijo Diego en voz baja. «Lo siento mucho», dijo Doña Socorro, con genuina compasión. «Max tiene un don especial con las familias que pasan por ese dolor. Es como si lo sintiera y quisiera ayudar de alguna forma». Conversaron por unos minutos más, y Doña Socorro compartió otras observaciones sobre Max. Según ella, el perro parecía seguir una ruta específica por la ciudad, visitando siempre las mismas casas, siempre a la misma hora. Algunas familias habían intentado adoptarlo, pero él siempre volvía a sus visitas, como si tuviera una misión que cumplir. Cuando se despidieron, Max los acompañó de regreso a casa, pero esta vez mantuvo una distancia respetuosa, como si supiera que ellos necesitaban procesar la información que habían descubierto. «¿Qué opinas de todo esto?», preguntó Leticia a Diego durante el camino. «No sé qué pensar», admitió Diego. «Es muy extraño, pero, al mismo tiempo, no puedo explicar su comportamiento de manera lógica». «¿Y si realmente conoció a Santiago de alguna forma?», sugirió Leticia. «Aunque sea cierto, Leticia, eso no significa que...». Diego se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría lastimar a su esposa. «Lo que quiero decir es que debemos ser cuidadosos para no crear expectativas que solo nos van a lastimar más». Leticia entendió la preocupación de su esposo, pero algo dentro de ella había cambiado desde que empezó a seguir a Max. Por primera vez en meses, se sentía con un propósito, con algo que descubrir y entender. Era como si el perro hubiera traído de vuelta una parte de sí misma que creía haber perdido para siempre. Esa noche,
Diego no pudo dormir. Se quedó acostado pensando en todas las coincidencias de los últimos días, la hora específica de las visitas de Max, que coincidía exactamente con el momento en que Santiago llegaba de la escuela. El hecho de que el perro conociera el parque donde Santiago jugaba, la reacción del animal al verlos, como si les resultara familiar, y ahora el descubrimiento de que visitaba a otras familias que habían perdido a sus hijos. Por otro lado, Leticia durmió profundamente y tuvo el tercer sueño con Santiago. Esta vez, el niño estaba en la escuela sentado en círculo con otros niños, mientras Max estaba acostado en medio del grupo. Una maestra leía un cuento y los niños acariciaban al perro durante la lectura. «Mamá, Max viene a nuestra escuela todas las semanas», dijo Santiago en el sueño. «Ayuda a los niños que están tristes o asustados. La maestra dijo que es especial». Cuando Leticia despertó, estaba segura de que no era solo un sueño, era un recuerdo que estaba tratando de emerger. Santiago le había contado sobre un programa en la escuela donde un perro visitaba las aulas para ayudar a los niños con dificultades emocionales. En ese entonces, ella escuchó distraída, enfocada en otras preocupaciones del día a día. Durante el desayuno, Leticia compartió el sueño con Diego. «Ahora lo recuerdo. Santiago hablaba de un programa en la escuela con un perro. Decía que el perro lo ayudaba cuando se sentía nervioso para hacer presentaciones», dijo Leticia con creciente emoción. «¿Crees que pueda ser Max?», preguntó Diego, empezando a interesarse genuinamente en la posibilidad. «Solo hay una forma de descubrirlo», respondió Leticia. «Vamos a la escuela a hablar con la maestra de Santiago». Diego dudó. No habían vuelto a la escuela desde el accidente. Era otro lugar lleno de recuerdos que ambos evitaban, pero viendo la determinación renovada de Leticia, aceptó. «Está bien, vamos esta tarde, antes de la hora en que aparece Max». La escuela primaria Licenciado Ricardo Flores quedaba a 10 minutos en coche de su casa. Era una escuela pequeña pero bien estructurada, con jardines coloridos y muros bajos que le daban un ambiente acogedor. Cuando llegaron, Diego necesitó respirar hondo para controlar la emoción de estar en ese lugar nuevamente. La directora Elena, los recibió con cariño. Era una mujer de mediana edad, con el cabello castaño recogido en un moño y ojos amables que transmitían sinceridad. Ella había conocido bien a Santiago y siempre hablaba de él con admiración. «Es muy bueno verlos», dijo la directora Elena, conduciéndolos a su oficina. «¿Cómo están?» «Estamos tratando de manejar todo de la mejor manera posible», respondió Diego diplomáticamente. «Directora, vinimos aquí para preguntarle sobre un programa que la escuela tenía con un perro de terapia», dijo Leticia directamente. «Santiago hablaba de eso, y ahora apareció un pastor alemán en nuestras vidas que nos hizo recordar». El rostro de la directora Elena se iluminó. «Ah, deben estar hablando del programa Huellas Solidarias. Era un proyecto hermoso que teníamos aquí. Un pastor alemán llamado Max visitaba las aulas una vez por semana para ayudar a los niños con ansiedad, timidez o dificultades emocionales». Leticia y Diego se miraron, confirmando sus sospechas. «¿Santiago participaba en ese programa?», preguntó Leticia. «Sí, le encantaban las visitas de Max. Santiago era un niño sensible y a veces se ponía nervioso al hablar en público o hacer presentaciones. Max lo ayudaba mucho a calmarse», explicó la directora. «De hecho, Santiago desarrolló una conexión muy especial con Max. Eran inseparables durante las visitas». «¿Qué pasó con el programa?», quiso saber Diego. La expresión de la directora Elena se entristeció. «Lamentablemente, tuvimos que suspenderlo a finales del año pasado. El coordinador del proyecto, el señor Guillermo Mendoza, sufrió una tragedia personal y no pudo continuar. Desde entonces, Max aparece ocasionalmente aquí en la escuela, pero siempre solo, como si estuviera buscando a los niños». «¿Podemos tener el contacto del señor Guillermo?», pidió Leticia. «Claro, pero debo advertirles que está muy afectado. Perdió a su único hijo hace aproximadamente 1 año y medio, y desde entonces se ha aislado bastante», explicó la directora, anotando la dirección en un papel. «Vive en las afueras de la ciudad, en un rancho pequeño. Tal vez una visita de ustedes también le haga bien».
Antes de salir de la escuela, la directora Elena los llevó al aula donde estudiaba Santiago. El salón estaba siendo usado por otro grupo, pero cuando los niños salieron al recreo, ella les permitió un momento a solas allí. Santiago se sentaba en ese pupitre cerca de la ventana, dijo la directora, señalando un lugar específico. Le gustaba mirar el jardín durante las clases. Leticia se acercó al pupitre y pasó la mano sobre la superficie de madera. Casi podía ver a su hijo sentado allí, concentrado en sus tareas escolares. Diego puso la mano en el hombro de su esposa, sintiendo la misma emoción que ella. Max siempre se colocaba al lado del pupitre de Santiago durante las visitas, continuó la directora. Era como si supiera exactamente dónde Santiago lo necesitaba. Cuando salieron de la escuela, ambos estaban emocionalmente agotados, pero también esperanzados. Por fin, tenían una explicación concreta para la conexión entre Max y Santiago. No era fantasía ni imaginación, era un vínculo real que se había construido durante meses de convivencia en la escuela. De camino a casa, decidieron visitar al señor Guillermo al día siguiente. Necesitaban entender mejor la historia de Max y quizás ayudar a un hombre que estaba pasando por el mismo dolor que ellos. Cuando llegaron a casa, faltaban algunos minutos para las 3. Se colocaron en la sala, esperando la visita diaria de Max, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Ya no era un misterio inquietante, era un encuentro entre viejos amigos. Puntualmente a las 3, Max apareció en la ventana, pero esta vez, cuando Diego abrió la puerta, el perro no huyó. Entró a la casa lentamente, mirando a su alrededor como si reconociera el lugar. Caminó directamente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. ¿A dónde va?, preguntó Diego, siguiendo al animal. Max subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Santiago. El cuarto se había mantenido exactamente como el niño lo dejó, algo que Diego pensaba que estaba estorbando el proceso de duelo de Leticia, pero que ella aún no podía cambiar. El perro se sentó frente a la puerta cerrada y miró a Leticia y a Diego, como si estuviera pidiendo permiso para entrar. ¿Quieres entrar al cuarto de Santiago?, preguntó Leticia, con la voz entrecortada. Max movió la cola ligeramente y gimió bajito. Leticia respiró hondo y abrió la puerta del cuarto. Max entró tranquilamente y fue directo a la alfombra en forma de fútbol donde Santiago solía sentarse para jugar videojuegos. Se acostó en la alfombra, puso la cabeza sobre las patas y suspiró profundamente, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Sabía exactamente dónde quedarse, susurró Diego, genuinamente conmovido por primera vez desde que Max comenzó a aparecer. Leticia se sentó en la cama de Santiago y Max levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos transmitían una tristeza profunda, pero también un cariño reconfortante. Era como si entendiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. «Tú también lo extrañas, ¿verdad?», dijo Leticia, extendiendo la mano para acariciar al perro. Max se levantó, se acercó a ella y puso la cabeza en el regazo de Leticia. Fue la primera vez en meses que sostenía algo vivo en sus brazos. El calor y la respiración del animal trajeron una sensación de vida que ella había olvidado que existía. Diego observaba la escena con el corazón partido, pero también con esperanza. Estaba viendo a su esposa demostrar afecto por primera vez desde que perdieron a Santiago. Aunque fuera solo por un perro, era un paso importante. Max se quedó con ellos más tiempo de los habituales 15 minutos. Exploró cuidadosamente el cuarto, oliendo objetos que pertenecían a Santiago: la mochila escolar, los zapatos de fútbol, algunos libros. Cada objeto que llevaba el olor del niño recibía atención especial del perro. Cuando finalmente se levantó para irse, Max se dirigió a la ventana del cuarto y miró hacia afuera, al patio donde Santiago solía jugar. Permaneció allí unos minutos, como si estuviera recordando momentos felices, antes de bajar las escaleras y dirigirse hacia la puerta delantera. «Adiós, Max», dijo Leticia cuando el perro salió. «Gracias por haber cuidado de nuestro niño». Por primera vez Max la miró directamente antes de irse, como si hubiera entendido y aceptado el agradecimiento. Esa noche, Leticia y Diego
lograron hablar sobre Santiago por primera vez, sin llorar desesperadamente. Compartieron recuerdos de su hijo, recordando sus peculiaridades, sus juegos favoritos y su personalidad cariñosa. Max había abierto una puerta emocional que estaba cerrada desde hacía meses. «Mañana vamos a buscar al señor Guillermo Mendoza», dijo Diego antes de dormir. «Quiero entender mejor la historia de Max». «Yo también», coincidió Leticia. «Siento que aún hay mucho más por descubrir sobre la conexión entre ellos. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando. Al día siguiente, Diego y Leticia salieron temprano hacia la periferia de la ciudad, siguiendo la dirección que la directora Elena había proporcionado. El rancho del señor Guillermo Mendoza quedaba a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en una zona rural rodeada de pequeñas propiedades y mucho verde. El camino de tierra que llevaba a la propiedad era estrecho y lleno de baches, obligando a Diego a conducir despacio. Cuando finalmente llegaron, vieron una casa sencilla pero bien conservada, pintada de blanco con detalles azules. Había un jardín con flores y árboles frutales, y algunos perros de diferentes razas corriendo libremente por el terreno. Un hombre de aproximadamente 60 años estaba sentado en el porche, observando a los animales jugar. Tenía cabello grisáceo, barba bien recortada y una expresión melancólica que transmitía el peso de un dolor profundo. Cuando vio el carro acercándose, se levantó, pero no mostró sorpresa ni curiosidad. «¿Señor Guillermo Mendoza?», preguntó Diego al bajar del carro. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos?», respondió el hombre con una voz cansada pero educada. «Mi nombre es Diego, y esta es mi esposa, Leticia Domínguez. Vinimos a hablar sobre Max, el perro que participaba en el programa de la escuela de nuestro hijo», explicó Diego. La mención de Max transformó por completo la expresión de Guillermo. Su postura se enderezó y sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor e interés. «¿Max? ¿Lo han visto? ¿Dónde está?», preguntó Guillermo, bajando los escalones de la veranda rápidamente. «Aparece en nuestra casa todos los días a las 3 de la tarde», dijo Leticia. «La directora de la escuela nos dio su contacto porque dijo que usted coordinaba el programa de terapia». Guillermo se detuvo frente a ellos y estudió sus rostros cuidadosamente. «Ustedes perdieron un niño, ¿verdad?», preguntó con sensibilidad. Leticia asintió, incapaz de hablar. Diego confirmó con un movimiento de cabeza. «Siéntense, por favor», dijo Guillermo señalando unas sillas en la veranda. «Voy a buscar un café y hablamos sobre Max». Mientras Guillermo fue a preparar el café, Diego y Leticia observaron a los otros perros en la propiedad. Había un Golden Retriever, un labrador negro y dos mestizos de tamaños diferentes. Todos parecían bien cuidados y felices, corriendo y jugando por el terreno. Cuando Guillermo regresó con el café, su semblante estaba más abierto, como si la conversación sobre Max hubiera despertado algo dormido en él. «Max fue mi compañero de trabajo por más de 5 años», comenzó Guillermo, sirviendo el café. «Entrenamos juntos, trabajamos juntos y desarrollamos el programa de terapia asistida con animales que funcionaba en varias escuelas de la región». «¿Cómo empezaron ese trabajo?», preguntó Leticia. «Mi hijo, Javier, tuvo problemas de ansiedad cuando era niño. Descubrimos que la presencia de perros lo ayudaba mucho a calmarse y sentirse seguro», explicó Guillermo, con los ojos brillando al hablar de su hijo. «Javier y yo empezamos a entrenar a Max cuando todavía era cachorro. La idea era usar la terapia asistida con animales para ayudar a otros niños que pasaban por las mismas dificultades». Diego notó cómo Guillermo hablaba de su hijo en pasado y sintió una conexión inmediata con el dolor del hombre. El programa funcionó muy bien. Max tenía una habilidad natural para identificar a niños que estaban pasando por momentos difíciles. Parecía sentir cuando un niño estaba triste, nervioso o asustado, y siempre sabía exactamente cómo ayudar, continuó Guillermo. «Vaya, eso es exactamente lo que observamos en él», dijo Leticia. «Parece entender nuestras emociones». Max fue entrenado específicamente para eso, pero yo creo que ya nacía con ese don,
dijo Guillermo con orgullo. Javier siempre decía que Max no era un perro común, que tenía un corazón humano. La mención del hijo en pasado creó un silencio incómodo. Guillermo lo notó y decidió ser directo. Javier se fue hace 1 año y medio, en un accidente de moto, dijo con voz controlada pero entrecortada. Desde entonces, no pude seguir trabajando con el programa. Max quedó perdido, sin entender por qué ya no íbamos a las escuelas. Leticia extendió la mano y tocó el brazo de Guillermo en un gesto de solidaridad. Sentimos mucho su pérdida, dijo ella sinceramente. Sabemos exactamente cómo es ese dolor. ¿Cómo perdieron a su hijo?, nos preguntó Guillermo. Accidente de tránsito hace 6 meses. Santiago tenía 8 años, respondió Diego. Él participaba en el programa de ustedes en la escuela y siempre hablaba de Max con cariño. Guillermo cerró los ojos por un momento, claramente emocionado. Javier tenía 16 años cuando se fue. Él quería estudiar veterinaria y expandir el programa a todas las escuelas del estado, dijo Guillermo. Max era su mejor amigo y viceversa. ¿Qué pasó con Max después de que ustedes detuvieron el programa?, preguntó Leticia. Se deprimió, dejó de comer, no quería jugar. Pasaba todo el día acostado en el lugar donde Javier solía estudiar, contó Guillermo. Intenté mantenerlo aquí conmigo, pero comenzó a escaparse. Siempre regresaba, pero cada vez más herido y cansado. ¿A dónde va cuando se escapa?, quiso saber Diego. Nunca pude descubrirlo exactamente, pero sospecho que visita lugares donde trabajó con Javier. Las escuelas, algunas casas de familias que conocemos, sitios que tienen relación con niños, explicó Guillermo. Es como si estuviera intentando continuar el trabajo por su cuenta. La revelación hizo que todo tuviera sentido para Diego y Leticia. Max no solo los visitaba al azar, estaba intentando cumplir la misión para la que fue entrenado, incluso sin Javier y Guillermo para guiarlo. ¿Les gustaría verlo?, preguntó Guillermo. Regresó anoche y está durmiendo en el cuarto que era de Javier. Leticia y Diego se miraron y asintieron al mismo tiempo. Guillermo los condujo al interior de la casa, que era sencilla pero acogedora, llena de fotos de Javier en diferentes edades y certificados de las actividades de terapia con animales. El cuarto de Javier estaba preservado como el de Santiago, con cama arreglada, libros organizados y objetos personales en su lugar. Max estaba acostado en una cama especial para perros junto a la cama de Javier, durmiendo profundamente. Cuando escuchó pasos, Max abrió los ojos y levantó la cabeza. Al ver a Leticia y Diego, su cola comenzó a moverse ligeramente y se acercó a ellos con el mismo cariño que mostraba en sus visitas diarias. «Hola, Max», dijo Leticia acariciándole la cabeza. «Entonces aquí es donde vives». «Él se acuerda de ustedes», observó Guillermo sorprendido. «Normalmente tarda en acostumbrarse a personas nuevas». «Nosotros también nos acordamos de él», respondió Diego, agachándose para quedar a la altura del perro. «Él fue muy importante para nuestro hijo». Guillermo les mostró algunas fotos de Javier trabajando con Max en las escuelas. En una de las fotos, Javier estaba sentado en el suelo rodeado de varios niños, con Max acostado en medio del grupo. Leticia logró identificar a Santiago entre los niños en la foto. «Mira, Diego», exclamó Leticia señalando la foto. «Ahí está Santiago». Diego se acercó y lo confirmó. En la foto, Santiago estaba sonriendo ampliamente, con una de las manos sobre el lomo de Max. Era una imagen de pura felicidad que no veían desde hacía mucho tiempo. «Javier siempre hablaba de Santiago», dijo Guillermo, observando también la foto. Decía que Santiago era uno de los niños más cariñosos del programa y que tenía una conexión especial con Max. Santiago hablaba de un niño mayor que trabajaba con Max, pero nunca supimos su nombre, dijo Leticia. Ahora entendemos que era Javier. Guillermo fue hasta un cajón y sacó un cuaderno viejo y gastado. Este es el diario del programa. Javier anotaba observaciones sobre cada niño que participaba en las sesiones, explicó, hojeando las páginas. Aquí está la página sobre Santiago. Le entregó el cuaderno a Leticia, quien leyó en voz alta. Santiago Domínguez, 8 años. Niño sensible e inteligente. Muestra ansiedad al hablar en público,
pero responde muy bien a la presencia de Max. Desarrolló su propia técnica de respiración profunda mientras acaricia a Max antes de las presentaciones escolares. Sugirió que lleváramos el programa a más escuelas para ayudar a otros niños, muy empático y preocupado por el bienestar de los compañeros. Leticia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Estaba descubriendo aspectos de su hijo que no conocía, viendo cómo era percibido fuera de casa. ¿Javier escribió algo más sobre Santiago?, preguntó Diego conmovido. Guillermo siguió hojeando y encontró más anotaciones. Aquí hay otra entrada de unas semanas después. Santiago preguntó si podría entrenar a un perro cuando creciera. Dijo que quería ayudar a niños tristes como Max lo ayuda a él. Demostró un interés genuino en aprender sobre terapia con animales. Un niño muy especial, con gran potencial para trabajar en esta área en el futuro. La revelación de que Santiago había mostrado interés en seguir el mismo camino que Javier añadió una nueva dimensión emocional a la situación. Era como si los dos niños hubieran plantado una semilla que ahora estaba brotando a través de la conexión entre sus familias. Javier se alegraría mucho de saber que encontraron a Max, dijo Guillermo. Siempre se preocupaba por lo que pasaría con el programa después de que él se fuera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Leticia. Javier estaba enfermo, completó Diego. No, no estaba enfermo, aclaró Guillermo. Se preocupaba por el futuro del programa porque quería estudiar fuera de la ciudad. Lo habían aceptado en una universidad federal en otro estado y estaba planeando cómo continuar el trabajo desde allá, tal vez entrenando a otras personas y expandiéndolo a más regiones. La información trajo una melancolía adicional, mostrando cómo los sueños de Javier fueron interrumpidos abruptamente, al igual que los de Santiago. ¿Siguieron visitando las escuelas después del accidente?, preguntó Leticia. No pude, admitió Guillermo. El dolor era demasiado grande, y Max también estaba muy afectado. Lo intentamos algunas veces, pero no era lo mismo. Max se agitaba y buscaba a Javier todo el tiempo. ¿Y ahora? ¿Cómo está lidiando Max con la situación?, quiso saber Diego. Él creó esta rutina de escaparse y visitar los lugares donde trabajábamos. Creo que es su forma de procesar la pérdida y tratar de mantener viva la memoria del trabajo que hacía con Javier, explicó Guillermo. Cuando vuelve a casa, generalmente está más tranquilo, como si hubiera cumplido una misión importante. Durante la conversación, Max permaneció cerca de Leticia y Diego, alternando entre acostarse a sus pies y colocarse entre los dos, como si estuviera tratando de consolarlos. Su comportamiento era claramente intencional, demostrando la habilidad que Javier y Guillermo habían mencionado. «Max, ¿quieres seguir ayudando a los niños, verdad?», preguntó Leticia, acariciando al perro. Como si entendiera la pregunta, Max se sentó y la miró directamente moviendo la cola ligeramente. «Tengo una idea», dijo Leticia, mirando a Diego y luego a Guillermo. «¿Y si retomamos el programa juntos?». Diego se sorprendió con la sugerencia. Leticia no mostraba interés en actividades sociales desde hacía meses y ahora estaba proponiendo involucrarse en un proyecto que requeriría contacto constante con niños. «Leticia, ¿estás segura?», preguntó Diego con cuidado. «Sí, lo estoy», respondió Leticia con determinación. Santiago quería ayudar a niños tristes. Javier quería expandir el programa. Max necesita volver a tener un propósito. Y nosotros necesitamos encontrar una forma de transformar nuestro dolor en algo positivo. Guillermo se quedó en silencio por unos momentos, claramente considerando la propuesta. «Sería un honor retomar el programa con ustedes», dijo finalmente. «Pero deben entender que trabajar con niños puede ser emocionalmente desafiante, especialmente en la situación que estamos viviendo». «Lo entiendo», dijo Leticia, «pero también creo que puede ser sanador. Ver a Max ayudando a otros niños sería una forma de honrar la memoria de Santiago y Javier». Diego estaba preocupado, pero también impresionado por la determinación renovada de su esposa. Durante meses, ella evitaba cualquier situación que le recordara a los niños, y ahora estaba proponiendo trabajar directamente con ellos.
¿Qué exactamente sería necesario para retomar el programa?, preguntó Diego. Tendríamos que hablar con las direcciones de las escuelas, actualizar los certificados de Max, organizar el cronograma de visitas y prepararlos a ustedes para trabajar con terapia asistida por animales, explicó Guillermo. No es algo complicado, pero requiere compromiso y estabilidad emocional. ¿Cuánto tiempo llevaría poner todo en funcionamiento?, quiso saber Leticia. Si empezamos a organizarnos ahora, en unas semanas podríamos retomar las actividades, respondió Guillermo. Pero sugiero que empecemos despacio, tal vez con solo una escuela, para ver cómo nos adaptamos todos. Max parecía estar siguiendo la conversación, y cuando escuchó la palabra escuela, se levantó y se puso alerta, como si entendiera que estaban hablando de volver al trabajo. Creo que Max aprueba la idea, dijo Diego, sonriendo por primera vez durante la visita. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre los detalles prácticos del programa y compartiendo recuerdos de Javier y Santiago. Guillermo mostró más fotos y videos del trabajo que hacía con su hijo, mientras Leticia y Diego contaron historias sobre Santiago y su personalidad cariñosa. Cuando llegó la hora de irse, Max los acompañó hasta el coche, pero esta vez no intentó seguirlos. Era como si entendiera que ahora había un plan, una esperanza de volver al trabajo que tanto amaba. «Max, a partir de ahora vamos a trabajar juntos», dijo Leticia agachándose para quedar a la altura del perro. «Vamos a honrar la memoria de Santiago y de Javier ayudando a otros niños». Max puso la pata en la mano de Leticia, un gesto que ella interpretó como un acuerdo sellado entre ellos. De regreso a casa, Diego y Leticia conversaron sobre la decisión de retomar el programa. «¿Estás segura de que estás preparada para esto?», preguntó Diego. «No quiero que te lastimes más». «Diego, por primera vez en meses me siento con propósito», respondió Leticia. «Santiago siempre fue un niño que se preocupaba por los demás. Continuar el trabajo que él admiraba sería la mejor forma de mantenerlo vivo en nuestros corazones». «¿Y si es demasiado difícil? ¿Y si no puedes manejar a los niños?», insistió Diego. «Entonces lo manejaremos cuando suceda», dijo Leticia. «Pero no puedo dejar que el miedo me impida intentar hacer algo bueno, algo que Santiago aprobaría». Esa noche llamaron a la directora Elena y le contaron sobre el encuentro con Guillermo y la propuesta de retomar el programa de terapia asistida por animales. «¡Qué noticia tan maravillosa!», exclamó la directora. «Los niños preguntan por Max hasta hoy. Sería fantástico tenerlo de vuelta en la escuela». «Nos gustaría empezar con la escuela de Santiago, si es posible», dijo Leticia. «Es importante para nosotros que sea allí». «Claro, voy a hablar con la dirección mañana mismo y organizar una reunión para que presenten la propuesta formalmente», prometió la directora. Al día siguiente, Max apareció para su visita diaria a las 3, pero esta vez encontró una recepción diferente. Leticia y Diego estaban esperando en la terraza, y cuando él se acercó, lo recibieron como a un viejo amigo que regresaba a casa. «Hola, compañero», dijo Diego acariciando a Max. «¿Listo para volver al trabajo?». Max parecía entender que algo había cambiado. En lugar de ladrar en la ventana, se sentó tranquilamente entre Leticia y Diego, como si estuviera esperando instrucciones. «A partir de hoy ya no tienes que venir aquí todos los días buscando a Santiago», dijo Leticia suavemente. «Ahora lo entendemos. Querías mostrarnos lo especial que era y cómo puedes seguir ayudando a otros niños en su memoria». Max puso la cabeza en el regazo de Leticia y permaneció así por varios minutos. Era un momento de comprensión mutua, donde el duelo compartido se transformaba en propósito compartido. Cuando Max se levantó para irse, por primera vez en semanas, no desapareció misteriosamente. En lugar de eso, caminó lentamente por la banqueta, volteando hacia atrás varias veces, como si quisiera asegurarse de que Leticia y Diego entendieron el mensaje. «Adiós, Max», gritó Leticia. «Nos vemos pronto en la escuela». El perro se detuvo, la miró una última vez y movió la cola antes de continuar su camino de regreso a casa. Esa noche, Leticia tuvo otro sueño con Santiago, pero esta vez era diferente a los anteriores. En el sueño, Santiago estaba en un salón de clases lleno de niños, con Max a su lado.
Javier también estaba allí, sonriendo y observando a los niños interactuar con el perro. «Mamá, ahora entendieron», dijo Santiago en el sueño. Max no estaba tratando de traerme de vuelta. Estaba tratando de mostrarles cómo pueden ayudar a otros niños, como a mí me hubiera gustado hacer. «Vamos a cuidarlo bien y continuar el trabajo que ustedes comenzaron», prometió Leticia en el sueño. «Sé que lo harán», respondió Santiago sonriendo. «Y Max estará muy feliz de volver a tener niños a quienes cuidar». Cuando Leticia despertó, no estaba triste. Por primera vez desde el accidente, se sentía en paz con la pérdida de su hijo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una forma de transformarlo en algo constructivo. Durante las semanas siguientes, Diego, Leticia y Guillermo trabajaron intensamente para reorganizar el programa Huellas Solidarias. Actualizaron los documentos necesarios, prepararon materiales educativos y hablaron con varias escuelas interesadas en participar. La reunión con la dirección de la Escuela de Santiago fue emotiva. La directora y varios maestros recordaban el impacto positivo que el programa había tenido y estaban ansiosos por retomarlo. «No se imaginan cuánto extrañaron los niños las visitas de Max», dijo la directora Elena. «Muchos de ellos todavía preguntan cuándo va a volver». Leticia se ofreció a dar una presentación sobre terapia asistida con animales para los padres, mientras Diego se encargó de los aspectos organizativos y logísticos. Guillermo se encargó de reentrenar a Max y prepararlo para volver al trabajo activo. La primera sesión de regreso se programó para un jueves por la mañana, exactamente 2 meses después de que Max hubiera aparecido por primera vez en la ventana de la casa de Leticia y Diego. La víspera de la primera sesión, Max pasó la noche en casa de Leticia y Diego. Era la primera vez que un animal dormía allí desde que perdieron a Santiago, pero su presencia trajo consuelo en lugar de tristeza. «Mañana es un día importante para todos nosotros», dijo Leticia, acariciando a Max antes de dormir. «Vas a volver a hacer lo que naciste para hacer». Max se acomodó en el tapete del cuarto de Santiago, el mismo lugar donde se había echado la primera vez que entró a la casa. Era como si se estuviera preparando mentalmente para retomar su misión, honrando la memoria del niño que tanto había amado. En la mañana de la primera sesión, Leticia se despertó nerviosa, pero determinada. Era la primera vez en meses que se arreglaba adecuadamente y salía de casa con un propósito definido. Diego estaba igualmente ansioso, preocupado por cómo reaccionaría su esposa al estar nuevamente en contacto cercano con niños. Cuando llegaron a la escuela, Max inmediatamente demostró emoción. Reconoció el ambiente y comenzó a mover la cola vigorosamente, claramente feliz de estar de vuelta en el lugar donde había pasado tantos momentos especiales con Javier. El primer grupo en recibir a Max fue exactamente el salón donde estudiaba Santiago. El grupo actual era de niños de la misma edad, y algunos de ellos recordaban las visitas anteriores del perro. «¡Max!», gritó una niña cuando lo vieron entrar al salón. «Volviste». El efecto de la presencia de Max en los niños fue inmediato y poderoso. Aquellos que eran tímidos se acercaron curiosos, los inquietos se calmaron y los tristes sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Era exactamente lo que Leticia esperaba ver, pero aún así se emocionó con la intensidad de la reacción. «Niños, Max ha vuelto para ayudarnos a sentirnos mejor cuando estamos tristes o nerviosos», explicó Leticia, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Es un perro muy especial que fue entrenado para entender nuestros sentimientos». Durante la primera sesión, una niña llamada Jimena destacó. Era extremadamente tímida y rara vez hablaba en voz alta. Cuando Max se acercó a ella y se acostó a sus pies, Jimena comenzó a acariciarlo y poco a poco empezó a susurrarle cosas al oído. «Jimena, ¿quieres compartir lo que le dices a Max?», preguntó Leticia con gentileza. «Le conté que tengo miedo de leer en voz alta frente al grupo», respondió Jimena aún susurrando. «¿Y qué te respondió Max?», la animó Leticia. Jimena miró a Max, que tenía la cabeza posicionada de manera que podía verla directamente a los ojos. «Creo que dijo que se quedará aquí conmigo si quiero intentarlo», dijo Jimena un poco más alto.
Max es muy bueno animando a niños valientes, dijo Leticia. ¿Qué tal si le lees un párrafo pequeño primero y luego, si quieres, a todo el grupo? La sesión fue un éxito rotundo. Varios niños interactuaron con Max, compartieron sus miedos y preocupaciones y salieron de la experiencia visiblemente más seguros y felices. Cuando la sesión terminó y los niños salieron al recreo, Leticia se sentó en el pupitre que había sido de Santiago y respiró hondo. Estaba agotada emocionalmente, pero también llena de satisfacción. «¿Cómo te sentiste?», preguntó Diego, sentándose a su lado. «Fue difícil, pero también liberador», respondió Leticia con honestidad. «Ver a Max ayudando a esos niños me hizo sentir que Santiago está presente de alguna manera, continuando ayudando a otros a través del trabajo que admiraba». Guillermo, que había acompañado toda la sesión, se acercó a ellos con los ojos brillando de emoción. «Max estuvo más animado hoy que en los últimos 2 años», dijo Guillermo. «Ustedes le devolvieron su propósito, y con ello también el mío». Las sesiones siguientes confirmaron el éxito de la reanudación del programa. Max trabajaba con entusiasmo renovado. Leticia descubrió una vocación natural para trabajar con niños, y Diego encontró satisfacción en organizar y expandir el programa a otras escuelas. 3 meses después de la primera sesión, recibieron una carta del Consejo Educativo Estatal reconociendo oficialmente el programa Huellas Solidarias como un proyecto modelo para toda la red municipal de enseñanza. «Santiago estaría muy orgulloso», dijo Leticia leyendo la carta oficial de reconocimiento. «Javier también», coincidió Guillermo. «Ellos plantaron una semilla que está creciendo y ayudando a muchos más niños de lo que jamás imaginaron». Max, que estaba acostado entre los 3, levantó la cabeza como si entendiera que hablaban de algo importante. Poco a poco, se había convertido en el vínculo entre 3 familias que compartían el dolor de la pérdida, pero que encontraron en la ayuda mutua una forma de sanar y de honrar la memoria de sus seres queridos. 6 meses después de retomar el programa, Leticia estaba supervisando una sesión cuando un niño preguntó sobre la plaquita en el collar de Max. «¿Qué está escrito aquí?», preguntó el niño, tratando de leer las letras desgastadas. Leticia miró la plaquita que había intrigado tanto a ella como a Diego meses antes. Ahora que conocían la historia completa, podían distinguir que decía Santiago y Javier, amigos por siempre. «Son los nombres de los 2 niños especiales que ayudaron a entrenar a Max», explicó Leticia, con la voz entrecortada pero firme. «Eran grandes amigos y querían que Max ayudara a muchos niños. Por eso trabaja tan bien, porque está cumpliendo el sueño de ellos». La revelación de la plaquita trajo un cierre emocional que Leticia y Diego no sabían que necesitaban. Descubrir que Santiago y Javier eran amigos cercanos y que ambos habían contribuido al entrenamiento y la misión de Max daba un sentido aún más profundo al trabajo que estaban realizando. Esa noche, Leticia finalmente logró entrar al cuarto de Santiago sin llorar. Se sentó en la cama de su hijo y miró a su alrededor, viendo los objetos ya no como un recuerdo doloroso de una vida interrumpida, sino como testimonios de un niño especial que había tocado muchas vidas durante su tiempo en la tierra. «Gracias, mi hijo», susurró Leticia. «Gracias por haber sido tan especial que hasta después de partir sigues ayudando a otros niños a través de Max». Diego la encontró sentada allí, pero esta vez no intentó consolarla o sacarla del cuarto. En cambio, se sentó a su lado y juntos observaron las fotos de Santiago en las paredes, las medallas de fútbol, sus libros favoritos. «Realmente era especial, ¿verdad?», dijo Diego. «Sí lo era», coincidió Leticia, y Max nos ayudó a recordarlo de una forma que no duele tanto. Se quedaron sentados allí por un largo rato, ya no evitando los recuerdos de su hijo, sino abrazándolos como parte natural de quien había sido y de cómo seguiría viviendo en sus corazones y en el trabajo que hacían con Max. 1 año después de la primera aparición de Max en la ventana, el programa Huellas Solidarias estaba funcionando en 15 escuelas de la región, había entrenado a otros 3 perros para terapia y había ayudado a cientos de niños a superar dificultades emocionales.
Leticia se había convertido en una especialista respetada en terapia asistida por animales. Diego había dejado parte de su trabajo como ingeniero para dedicarse a la gestión del programa, y el señor Guillermo Mendoza había encontrado una renovación de propósito, entrenando nuevos voluntarios y expandiendo el proyecto. Max, ahora con algunas hebras grises en el hocico, seguía siendo el corazón del programa. Se había convertido en una pequeña celebridad local, reconocido por niños y adultos dondequiera que pasaba. Pero lo más importante era que había reencontrado su alegría de vivir y su propósito de ayudar. En una tarde especial, exactamente en el aniversario de 1 año de la primera visita de Max, Leticia y Diego decidieron hacer un homenaje especial. Organizaron una ceremonia en la escuela de Santiago con la participación de todos los niños que habían sido ayudados por el programa. Hoy estamos aquí para recordar a 2 niños muy especiales, Santiago y Javier, dijo Leticia al público reunido en el patio de la escuela. Ellos ya no están con nosotros físicamente, pero continúan ayudando a otros niños a través del amor y la dedicación que pusieron en el entrenamiento de Max. Una de las niñas se levantó y pidió hablar. Max me ayudó a no tener más miedo de hacer presentaciones, dijo la niña. Ahora, cuando me pongo nerviosa, pienso en él y logro ser valiente. Otros niños comenzaron a compartir sus experiencias, creando un momento conmovedor donde quedó evidente el impacto positivo que el trabajo de Santiago y Javier seguía teniendo a través de Max. Al final de la ceremonia, Leticia se dirigió al lugar donde se había plantado un árbol en memoria de Santiago. Max la acompañó y se echó bajo la sombra del árbol, como si entendiera la importancia simbólica de ese momento. «Cumpliste tu misión, Max», dijo Leticia, acariciando al perro. «Santiago estaría muy orgulloso de lo que has hecho por todos estos niños». Max la miró con esa misma mirada profunda y comprensiva que había mostrado desde el primer día en la ventana de la casa. Era una mirada que transmitía gratitud, pero también la promesa de que seguiría haciendo su trabajo mientras fuera necesario. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y especialmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 años habían pasado desde que Max comenzó sus visitas misteriosas. El programa Huellas Solidarias se había expandido a 3 ciudades vecinas y estaba sirviendo como modelo para implementarse en otras regiones del estado. Leticia había concluido un curso de especialización en terapia asistida por animales. Diego había abierto una pequeña empresa enfocada en consultoría para programas similares, y Guillermo había escrito un libro sobre sus experiencias, que se había convertido en referencia en el área. Max continuaba siendo el principal terapeuta del equipo, pero ahora compartía el trabajo con otros 4 perros que habían sido entrenados siguiendo los métodos desarrollados por Guillermo y Javier. Cada perro tenía su especialidad. Max trabajaba principalmente con ansiedad y timidez, otros se enfocaban en hiperactividad, depresión infantil y dificultades de aprendizaje. Una tarde de jueves, Leticia estaba conduciendo una sesión en una escuela nueva cuando ocurrió una situación inesperada. Un niño de aproximadamente 8 años, llamado Mateo, entró al salón claramente perturbado. Había perdido a su padre recientemente en un accidente laboral y estaba presentando comportamiento agresivo y dificultades para relacionarse con otros niños. Cuando Max se acercó a Mateo, el niño inicialmente intentó alejarlo, empujando al perro y gritando que no quería contacto con nadie. Era la primera vez que Max enfrentaba un rechazo tan intenso, y Leticia se preocupó por la reacción de ambos. Sin embargo, Max demostró la sabiduría que había desarrollado a lo largo de los años de trabajo. En lugar de insistir en acercarse, simplemente se echó a una distancia segura de Mateo y permaneció allí, quieto y paciente, solo observando al niño con atención. Poco a poco, Mateo se dio cuenta de que Max no estaba tratando de forzar ninguna interacción. El perro simplemente estaba presente, disponible, pero respetando el espacio y el tiempo que el niño necesitaba. Este enfoque no invasivo comenzó a despertar la curiosidad de Mateo.
¿Por qué no se va?, preguntó Mateo a Leticia, todavía con enojo en la voz, pero ya mostrando interés. Max entiende que a veces las personas necesitan espacio cuando están tristes o enojadas, explicó Leticia con calma. Él está mostrando que está aquí si lo necesitas, pero sin presionar. Mateo observó a Max durante varios minutos. El perro permanecía echado, pero siempre alerta a los movimientos y expresiones del niño. De vez en cuando, Max suspiraba suavemente o cambiaba de posición, pero nunca intentaba acercarse. Gradualmente, el enojo de Mateo comenzó a transformarse en curiosidad y finalmente en interés genuino. ¿Se va a quedar ahí todo el tiempo?, preguntó Mateo. Todo el tiempo que necesites, respondió Leticia. Después de casi media hora de observación mutua, Mateo finalmente se movió un poco hacia Max. El perro percibió el movimiento, pero no reaccionó de manera exagerada. Solo levantó ligeramente la cabeza, señalando que lo había notado, pero que seguía respetando el ritmo del niño. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Mateo por primera vez con voz suave. Claro. Max va a estar muy feliz, dijo Leticia. Cuando Mateo finalmente puso la mano en la cabeza de Max, el niño rompió en llanto. Eran lágrimas de dolor, de nostalgia, de enojo, pero también de alivio por finalmente haber encontrado a alguien que parecía entender su dolor sin juzgarlo. Max se mantuvo completamente inmóvil mientras Mateo lloraba, ofreciendo solo su presencia sólida y reconfortante. Era exactamente el tipo de apoyo que el niño necesitaba. Alguien que no intentaba arreglarlo o apurarlo a sentirse mejor, sino que simplemente estaba presente durante su dolor. Esa sesión marcó el inicio de una relación especial entre Max y Mateo, que se extendió por varios meses de trabajo terapéutico. Leticia documentó cuidadosamente el progreso del niño, observando cómo la presencia constante y no juzgadora de Max lo ayudó a procesar el duelo y a desarrollar nuevamente la capacidad de confiar en otros. La experiencia con Mateo reforzó para Leticia la importancia del trabajo que estaban haciendo. No era solo sobre enseñar a los niños a superar timidez o ansiedad. Era sobre ofrecer apoyo incondicional durante los momentos más difíciles de sus vidas. Esa noche, Leticia compartió la experiencia del día con Diego y Guillermo durante una reunión semanal que tenían para discutir el progreso del programa. Ver a Max trabajar con Mateo hoy me hizo pensar en cómo él debe haber ayudado a Santiago durante momentos difíciles en la escuela, dijo Leticia. Los niños enfrentan tantas cosas que los adultos no percibimos. Es verdad, concordó Guillermo. Javier Mendoza siempre decía que los niños son mucho más sensibles de lo que imaginamos. Captan tensiones familiares, problemas en la escuela, cambios en el ambiente, y muchas veces no saben cómo expresar lo que están sintiendo. Por eso el trabajo de Max es tan importante, agregó Diego. Él ofrece un espacio seguro para que ellas procesen esas emociones. Durante la conversación, decidieron expandir aún más el programa, creando sesiones especializadas para niños que habían perdido familiares. La experiencia con Mateo había mostrado que había una demanda específica para ese tipo de apoyo. 3 meses después, lanzaron el proyecto Huellas del Corazón, enfocado exclusivamente en ayudar a niños en duelo. Max asumió el liderazgo de este nuevo brazo del programa, trabajando en asociación con psicólogos infantiles y trabajadores sociales. El primer grupo de Huellas del Corazón consistía en 6 niños entre 7 y 12 años, todos que habían perdido familiares cercanos en los últimos 2 años. Mateo estaba entre ellos, ahora más estable emocionalmente, pero aún beneficiándose del apoyo continuo de Max. Las sesiones del nuevo programa eran más largas y más intensas, permitiendo que los niños expresaran sus emociones de forma más profunda. Max parecía entender instintivamente que este trabajo requería un enfoque diferente, demostrando aún más paciencia y sensibilidad. Durante una de las sesiones más impactantes, una niña llamada Sofía Guadalupe, que había perdido a su madre en un accidente, logró finalmente hablar sobre su enojo por haber sido abandonada. Max permaneció acostado a su lado durante todo el desahogo,
ocasionalmente colocando su pata sobre la pierna de la niña cuando las emociones se intensificaban. «Max entiende lo que estoy sintiendo», dijo Sofía Guadalupe al final de la sesión. «Él no se la pasa diciéndome que todo va a estar bien, como hacen los adultos. Solo se queda aquí conmigo cuando estoy triste». Esa observación de Sofía Guadalupe se convirtió en una de las filosofías centrales del programa. Ofrecer presencia auténtica en lugar de consuelos vacíos. Era exactamente lo que Max había hecho con Leticia y Diego cuando apareció por primera vez en la ventana de su casa. El éxito de Huellas del Corazón llamó la atención de los medios locales. Una estación de televisión hizo un reportaje especial sobre el programa, entrevistando a Leticia, Diego, Guillermo y a varios niños que habían sido ayudados. Durante la entrevista, el reportero le preguntó a Leticia cómo había logrado transformar su propio dolor en algo tan constructivo. «Max nos enseñó que el dolor puede ser compartido de forma curativa», respondió Leticia. «Cuando él apareció en nuestra ventana, no estaba tratando de quitarnos el dolor. Estaba ofreciendo compañía durante él. Aprendimos que ese tipo de apoyo es lo que realmente ayuda». El reportaje tuvo gran repercusión y pronto comenzaron a recibir solicitudes de otras ciudades para implementar programas similares. El modelo desarrollado por ellos estaba siendo reconocido como innovador y eficaz. 6 meses después del lanzamiento de Huellas del Corazón, recibieron una llamada inesperada. Era de una universidad federal que quería documentar oficialmente su trabajo para crear un protocolo nacional de terapia asistida por animales para niños en duelo. «Desarrollaron algo único», explicó la investigadora responsable del proyecto. «La combinación de terapia animal con apoyo específico para duelo infantil está mostrando resultados excepcionales. Queremos estudiar y replicar su modelo». La participación en la investigación universitaria trajo una nueva dimensión al trabajo. Comenzaron a documentar sistemáticamente los avances de los niños, a desarrollar protocolos más refinados y a capacitar a otros profesionales para replicar el modelo. Max, ahora con estatus de coinvestigador en el proyecto académico, seguía siendo evaluado regularmente para garantizar que el trabajo intenso no le estuviera causando estrés. Al contrario, las evaluaciones mostraban que estaba más feliz y saludable que nunca, claramente satisfecho por haber retomado su misión de vida. Durante una de las reuniones mensuales del equipo de investigación, la psicóloga responsable del proyecto hizo una observación importante sobre Max. Es notable cómo Max logra calibrar su respuesta para cada niño. Con algunas es más activo y juguetón, con otras más tranquilo y contemplativo. Parece haber desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer las necesidades emocionales específicas de cada persona. «Javier siempre decía que Max tenía un corazón humano», comentó Guillermo. «Creo que eso se refiere exactamente a esa capacidad de empatía profunda que demuestra. Santiago también lo percibía en él», añadió Leticia. En el diario de Javier había notas sobre cómo Santiago comentaba que Max entendía los sentimientos de las personas mejor que muchos adultos. La mención de los 2 niños trajo un momento de silencio respetuoso al grupo. Incluso después de tanto tiempo, la presencia de Santiago y Javier seguía sintiéndose en el trabajo que hacían, como si fueran miembros invisibles pero activos del equipo. 3 años después del inicio de todo, el programa se había expandido a 12 ciudades en 3 estados diferentes. Max había entrenado directamente a más de 20 perros terapeutas, trabajado con cientos de niños y se había convertido en símbolo nacional de terapia asistida por animales. En una ceremonia especial organizada por el Consejo Educativo Federal, Max recibió una medalla oficial de reconocimiento por servicios prestados a la educación y salud mental infantil. Era la primera vez en la historia que un animal recibía tal honor. Durante la ceremonia, Leticia fue invitada a dar un discurso en nombre del equipo del programa Huellas Solidarias. Max nos enseñó que la curación no viene de intentar olvidar nuestro dolor, sino de transformarlo en amor y cuidado por los demás, dijo Leticia ante una audiencia de educadores y profesionales de la salud de todo el país.
Nos mostró que honramos mejor la memoria de quienes perdemos cuando usamos nuestra experiencia para ayudar a otros que pasan por dificultades similares. El discurso de Leticia fue interrumpido varias veces por aplausos emocionados. Muchas personas en la audiencia habían pasado por pérdidas similares y se identificaban profundamente con el mensaje. Santiago y Javier plantaron una semilla cuando eran niños, continuó Leticia. Soñaban con usar el amor de los animales para curar corazones lastimados. Max mantuvo vivo ese sueño y nos enseñó cómo hacerlo realidad. Al final de la ceremonia, Max, ahora usando una medalla especial en su collar, fue rodeado por niños que querían saludarlo. Recibía cada muestra de cariño con la paciencia y amabilidad que lo caracterizaban, como si entendiera la importancia del momento. Esa noche, de regreso al hotel, Leticia, Diego y Guillermo reflexionaron sobre el viaje que habían recorrido juntos. ¿Creen que Santiago y Javier imaginaban que su trabajo tendría este impacto?, preguntó Diego. Creo que los niños sueñan sin límites, respondió Guillermo. Javier siempre hablaba de ayudar a niños de todo el mundo. En ese entonces pensaba que era inocencia infantil, pero tal vez realmente tuviera una visión de lo que era posible. Santiago era igual, dijo Leticia. Él siempre decía que quería que todos los niños tristes fueran felices. Parecía un sueño imposible, pero mira hasta dónde hemos llegado. Max estaba acostado a los pies de los tres, claramente cansado pero satisfecho después de un día intenso de atención y reconocimiento. Sus ojos, aunque más suaves por la edad, conservaban la misma profundidad e inteligencia que había impresionado a Leticia y a Diego desde el primer encuentro. «Max, cumpliste su sueño», dijo Leticia, acariciando al perro, «y aún tienes mucho trabajo por delante». Como si estuviera de acuerdo, Max movió la cola ligeramente antes de acomodarse para dormir, listo para otro día de trabajo terapéutico en el futuro. Habían pasado 5 años desde que Max apareció por primera vez en la ventana de la casa de Leticia y Diego. El programa Huellas Solidarias operaba ya en 5 países de América Latina. Había entrenado a más de 150 perros terapeutas y ayudado a miles de niños. Max, ahora considerado el patriarca de los perros terapeutas del programa, se había semi-jubilado, trabajando solo en casos especiales y dedicando la mayor parte del tiempo al entrenamiento de perros más jóvenes. Sus métodos de trabajo habían sido estudiados y documentados, creando un protocolo que se seguía en todo el programa. Una tarde especial, Leticia recibió una llamada que la emocionó profundamente. Era de la madre de Mateo, el niño agresivo al que Max había ayudado años atrás. «Leticia, necesito contarte algo», dijo la madre de Mateo con voz emocionada. Mateo fue aceptado en la Facultad de Veterinaria. Quiere especializarse en terapia asistida por animales y continuar el trabajo que Max comenzó con él. La noticia trajo lágrimas de alegría a los ojos de Leticia. Ver a un niño que había sido ayudado por el programa decidir dedicar su vida a ayudar a otros era la mayor recompensa que podía imaginar. «Mateo quiere venir a visitar a Max antes de empezar la facultad», continuó la madre. «Dijo que necesita agradecerle personalmente a su maestro». La visita de Mateo se organizó como una pequeña ceremonia en la escuela donde todo había comenzado. Ahora un joven de 18 años, Mateo se había convertido en un muchacho seguro y decidido, muy diferente del niño agresivo y herido que Max había encontrado años antes. «Max, me salvaste la vida», dijo Mateo, arrodillándose junto al perro que ya mostraba claros signos de edad avanzada. «Cuando estaba perdido y enojado, me enseñaste que era posible confiar de nuevo. Ahora quiero hacer lo mismo por otros niños». Max, aunque más lento debido a la edad, aún conservaba su capacidad de conexión emocional. Apoyó la cabeza en el regazo de Mateo y permaneció así varios minutos, en un momento de comunicación silenciosa que conmovió a todos los presentes. Esta visita inspiró a Leticia y a Diego a crear un nuevo proyecto, un programa de mentoría donde los jóvenes que habían sido ayudados por los perros terapeutas regresaban como voluntarios para apoyar a niños más pequeños que pasaban por dificultades similares. «Es el círculo perfecto», explicó Diego durante la presentación del nuevo proyecto,
ante el equipo de investigación de la universidad. Los niños que fueron ayudados se convierten en ayudadores, perpetuando el ciclo de curación y apoyo que Max inició. El programa de mentoría se implementó en todas las unidades de Huellas Solidarias y mostró resultados aún más impresionantes que los programas originales. Los jóvenes que habían superado sus propias dificultades con ayuda de los perros terapeutas demostraban una capacidad única para conectar con niños en situaciones similares. En una evaluación realizada 2 años después de la implementación del programa de mentoría, los resultados mostraron que el 90% de los niños participantes presentaron una mejora significativa en sus estados emocionales, una tasa de éxito considerada excepcional en el ámbito de la salud mental infantil. Max, ahora con 9 años y oficialmente retirado del trabajo activo, pasó a vivir alternadamente en casa de Leticia y Diego y en el rancho del señor Guillermo Mendoza. Su presencia seguía siendo terapéutica, incluso sin trabajar formalmente. Visitantes del programa frecuentemente pedían conocerlo, tratándolo con la reverencia debida a una leyenda viva. En sus últimas apariciones públicas, Max siempre era acompañado de uno de los perros más jóvenes que había entrenado, como si estuviera presentando a la nueva generación que continuaría su trabajo. Era un proceso de transición natural que demostraba su madurez y sabiduría acumulada a lo largo de los años. Durante una entrevista para un documental internacional sobre terapia asistida por animales, Leticia fue preguntada sobre el legado de Max. Max nos enseñó que la curación verdadera ocurre cuando transformamos nuestro dolor personal en compasión por los demás, respondió Leticia. Él apareció en nuestras vidas en el momento en que más necesitábamos aprender esa lección, y desde entonces ha estado enseñando lo mismo a miles de niños y familias. ¿Cuál crees que es el mensaje más importante que Max transmite?, preguntó el entrevistador. Que nunca estamos solos en nuestro dolor, dijo Leticia después de una pausa reflexiva. Incluso en los momentos más oscuros, hay alguien dispuesto a sentarse a nuestro lado y simplemente estar presente. A veces ese alguien tiene 4 patas y un corazón más grande que el mundo. El documental, cuando fue lanzado, ganó premios internacionales y ayudó a difundir el modelo del programa Huellas Solidarias a otros continentes. Max se había convertido en un embajador global de la terapia asistida por animales, incluso sin saberlo. En una noche especial, exactamente 7 años después de su primera aparición en la ventana de la casa de Leticia y Diego, Max estaba recostado en el jardín de la casa, observando las estrellas. Leticia se sentó a su lado, algo que se había convertido en un ritual entre ellos. «Sabes que cumpliste tu misión, ¿verdad?», dijo Leticia suavemente, acariciando la cabeza del perro. «Santiago y Javier estarían muy orgullosos de todo lo que lograste». Max la miró con esos ojos profundos que parecían cargar toda la sabiduría del mundo. Incluso en la edad avanzada, su mirada mantenía la misma intensidad empática que había conquistado a Leticia desde el primer encuentro. «Gracias por haber aparecido en nuestra vida cuando más lo necesitábamos», continuó Leticia. «Gracias por enseñarnos que el dolor puede transformarse en amor y que la memoria de quien perdemos puede convertirse en una fuerza para ayudar a otros». Max puso la pata sobre la mano de Leticia, un gesto que ella interpretó como una despedida y un agradecimiento simultáneos. Esa noche estuvieron sentados juntos durante horas, en silencio contemplativo, sabiendo que estaban compartiendo un momento especial que quedaría grabado para siempre en la memoria. Al día siguiente, Max amaneció más tranquilo de lo normal. Pasó el día recibiendo visitas de todas las personas que habían sido parte de su viaje, niños a los que había ayudado, ahora jóvenes adultos, colegas caninos que había entrenado, maestros y profesionales que habían trabajado con él. Era como si Max supiera que era hora de descansar y quisiera despedirse adecuadamente de todos los que habían participado en su misión. A la semana siguiente, Max partió tranquilamente durante el sueño, recostado en su cama favorita en el cuarto que había sido de Santiago. Leticia lo encontró a la mañana siguiente, con una expresión serena en el rostro, como si hubiera finalmente encontrado la paz que tanto merecía.
La noticia de la partida de Max se extendió rápidamente a través de la red del programa Huellas Solidarias. Cientos de personas enviaron condolencias y compartieron historias de cómo Max había impactado sus vidas. El funeral de Max se realizó en la escuela donde Santiago había estudiado, con la presencia de más de 500 personas. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se reunieron para homenajear al perro que había dedicado su vida a curar corazones lastimados. Durante la ceremonia, Mateo, ahora graduado en veterinaria y trabajando con terapia asistida por animales, hizo un discurso conmovedor. Max nos enseñó que el amor no termina con la partida física. El trabajo que él inició continúa a través de todos nosotros que fuimos tocados por su presencia. Cada niño que ayudamos, cada corazón que curamos, es una extensión del legado que Max dejó. Un árbol especial fue plantado en el jardín de la escuela en memoria de Max, al lado del que había sido plantado para Santiago. Los dos árboles crecerían juntos, simbolizando la amistad eterna entre el niño y el perro que había honrado su memoria a través de una vida dedicada al servicio. En los meses que siguieron a la partida de Max, el programa Huellas Solidarias continuó creciendo y expandiéndose. Nuevos perros fueron entrenados usando los métodos que Max había desarrollado, y su legado permaneció vivo a través del trabajo continuo de cura y apoyo. Leticia Domínguez y Diego crearon la Fundación Max, una organización sin fines de lucro dedicada a expandir el programa de terapia asistida por animales para comunidades necesitadas alrededor del mundo. Guillermo se convirtió en director técnico de la fundación, responsable de entrenar nuevos profesionales y supervisar la calidad de los programas. Un año después de la partida de Max, la fundación había establecido programas en 15 países y entrenado más de 300 perros terapeutas. El modelo desarrollado por Max, Santiago y Javier Mendoza se había convertido en un estándar internacional para terapia asistida por animales. Durante la ceremonia del primer aniversario de la Fundación Max, Leticia Domínguez hizo un discurso que resumió perfectamente el viaje que todos habían recorrido. Max apareció en nuestras vidas como un misterio, ladrando en nuestra ventana todos los días. Pensábamos que estaba perturbando nuestro dolor, pero en realidad nos estaba enseñando que nuestro dolor podía convertirse en nuestra mayor fortaleza. Nos mostró que honramos mejor la memoria de quienes perdemos cuando usamos nuestra experiencia para iluminar el camino de otros que caminan en la oscuridad. Santiago y Javier Mendoza plantaron una semilla pequeña cuando eran niños, soñando con ayudar a otros niños a través del amor de los animales. Max cuidó esa semilla, la regó con dedicación y amor, y hoy se ha convertido en un bosque que ofrece sombra y consuelo a miles de personas alrededor del mundo. La misión de Max está lejos de terminar. Cada vez que un perro terapeuta consuela a un niño asustado, cada vez que un joven decide dedicar su vida a ayudar a otros, cada vez que una familia encuentra esperanza en medio del dolor, el espíritu de Max continúa trabajando. El público se levantó en una ovación prolongada, no solo para Max, sino para todos los que habían participado en el viaje de transformar dolor en propósito, pérdida en legado y sufrimiento en servicio. Esa noche, Leticia Domínguez visitó la tumba de Max en el jardín de la escuela. La placa sobre la tumba decía simplemente: Max, maestro de amor y compasión. Su misión continúa a través de todos nosotros. Al lado de la tumba, un nuevo pastor alemán cachorro estaba siendo entrenado por uno de los perros que Max había educado. El ciclo continuaba, la misión persistía, y el amor que Max había sembrado continuaría creciendo por generaciones. Leticia Domínguez se arrodilló al lado de la tumba y colocó una flor fresca sobre la tierra. «Gracias, Max», susurró. «Gracias por habernos enseñado que la vida continúa, que el amor es eterno y que nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestra mayor contribución al mundo». Una brisa suave meció las hojas de los árboles de Santiago y Max, como si ambos estuvieran susurrando una respuesta de gratitud y aprobación por el trabajo que continuaba haciéndose en sus memorias. El programa Huellas Solidarias continuó creciendo. La Fundación Max expandió sus actividades a todos los continentes,
Y miles de niños alrededor del mundo siguieron siendo ayudados por perros terapeutas entrenados según los principios que Max había establecido. La historia que comenzó con un perro misterioso ladrando en la ventana se transformó en un movimiento global de cura y esperanza, demostrando que hasta en los momentos más oscuros de la vida, el amor puede encontrar una forma de brillar e iluminar el camino para otros. Fin de la historia. Queridos oyentes, qué historia emocionante acabamos de compartir. Ahora cuéntenos, ¿ustedes creen que Max realmente logró transformar el dolor de Leticia y Diego en algo tan hermoso? ¿Qué parte de la historia les tocó más el corazón? Dejen sus comentarios con sus palabras sinceras, pues adoramos leer sus opiniones. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para no perderse otras historias emocionantes como esta.